Unidad 11 Conociendo ecosistemas. Estudio de la ecología. Ecología es la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre los organismos y su ambiente. Es una ciencia multidisciplinaria porque requiere conocimientos de biología, física, química, estadística, ciencias sociales, entre otros. Biosfera, lampón de la Tierra donde se desarrolla la vida, se denomina biosfera. En ella cohabitan millones de especies que se distribuyen en individuos, poblaciones y comunidades. Las poblaciones son grupos de individuos de la misma especie que viven en determinada área geográfica. Un conjunto de poblaciones que habitan en una región y en un mismo tiempo forman una comunidad. A las comunidades también se les denomina biota o biocenosis. El ambiente en el que vive determinada especie o comunidad se denomina hábitat. Cada especie está adaptada a su ambiente. El conjunto de interacciones adaptativas de la especie constituye su nicho ecológico. Por ejemplo, el modo de vida de cada especie, sus funciones, sus actividades y su forma de obtener recursos en el hábitat. Autoecología y sinecología. Una especie determinada establece relaciones con su medio, pero también lo hace con algunas otras especies con las que comparte espacio. Por esta razón, la ecología se suele dividir en autoecología y sinecología. Autoecología. La autoecología estudia las relaciones de una sola especie con su medio. Se basa en el análisis de dos tipos cuantitativos y cualitativos. El análisis cualitativo, que se refiere a los caracteres genéticos, permite conocer las relaciones de una especie con los factores abióticos, como el agua, el suelo, la temperatura, la humedad relativa, la salinidad y la radiación solar. Pretende explicar cómo el medio ambiente afecta a los seres vivos y cómo influyen unos organismos sobre otros obligados por las condiciones del medio. Sinecología. La sinecología es la ecología de las comunidades. Estudia la composición y estructura, los cambios y las relaciones entre las especies de la comunidad y las relaciones que existen entre individuos de diversas especies y su medio. El estudio sinecológico puede adoptar dos puntos de vista, que se describen a continuación. Punto de vista estático. Describe los grupos de organismos existentes en un medio determinado para obtener los conocimientos de la composición específica de grupos, abundancia, frecuencia y distribución espacial de las especies constitutivas. Punto de vista dinámico. Trata las relaciones tróficas, cadenas alimenticias, pirámides de biomasa y de energía, de productividad y de rendimiento y las tramas ecológicas. Esta última parte constituye lo que se llama sinecología cuantitativa. Ahora hablemos de los biomas terrestres. Un bioma terrestre es un área de suelo con un clima similar que incluye comunidades de plantas y animales similares. Los diferentes biomas terrestres suelen estar definidos por su vegetación, como árboles, arbustos y hierbas. Tundra ártica. La tundra se describe como la región biogeográfica polar, cuya vegetación es de bajo crecimiento más allá del límite norte de la zona arbolada. Taiga. La taiga o bosque boreal es un bioma caracterizado por sus formaciones boscosas de coníferas, siendo una de las mayores masas forestales del planeta. En Canadá se emplea bosque boreal para designar la zona sur del ecosistema, mientras que taiga se usa para la zona más próxima a la línea de vegetación ártica. Bosques caducifolios. Un bosque caducifolio, Astisilva o estisilva es un tipo de bosque templado que puede encontrarse en la zona este y oeste de Estados Unidos, así como en Canadá, Europa, China, Japón, Corea, Argentina, Chile, Patagonia andina y Rusia europea y meridional. Bosque mediterráneo. Los bosques mediterráneos están constituidos, casi exclusivamente, por plantas leñosas esclerófilas, de hojas pequeñas, duras, perennes o marcescentes, muy adaptadas a la sequía que resisten cerrando sus poros para evitar la transpiración. Desierto. Un desierto es un bioma de clima árido, en donde las precipitaciones son escasas. Estos suelen poseer poca vida, pero eso depende del tipo de desierto. En muchos existe vida abundante, la vegetación se adapta a la poca humedad y la fauna usualmente se resguarda durante el día para preservar humedad. Los desiertos cubren más de una quinta parte de la superficie terrestre y se encuentran en todos los continentes. Un lugar que recibe menos de 25 centímetros de lluvia al año se considera un desierto. Los desiertos forman parte de una clase más amplia de regiones denominadas zonas áridas. Sabana. La sabana es un bioma caracterizado por un estrato arbóreo arbustivo en que su dosel arbóreo tiene una escasa cobertura, ya sea por árboles pequeños o por tener poca densidad de ellos, que le permite un estrato herbáceo continuo y generalmente alto. Combina características del bosque y del pastizal. Selva tropical.
también llamada selva ecuatorial o bosque tropical húmedo. La selva tropical es un denso bosque que tiene grandes precipitaciones y una temperatura media elevada. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos son todos aquellos ecosistemas que tienen por biotopo algún cuerpo de agua, como pueden ser mares, océanos, ríos, lagos, pantanos, arroyos y lagunas. Los dos tipos más destacados son los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. Ecosistemas marinos, según la disponibilidad de luz, se diferencian dos zonas. Zona eufótica, eufótica. Es la zona iluminada, que va desde la superficie del mar hasta aproximadamente 200 metros de profundidad. Ahí viven los seres fotosintéticos. Afótica es la zona oscura. Abarca desde los 200 metros de profundidad hasta el fondo del mar. Los peces de estas profundidades poseen grandes mandíbulas y ojos que suelen producir luz. En cambio, muy debajo de los 2000 metros, los seres vivos son escasos. En los fondos marinos profundos se encuentran contados organismos, algunos gusanos, moluscos bivalvos y unos pocos peces. Según la proximidad de las costas, Nerítica se sitúa sobre la plataforma continental. Allí se hallan, por ejemplo, los arrecifes de coral y los estuarios de las desembocaduras de los ríos. En ella se encuentra la mayor variedad de seres acuáticos. Pelágica u oceánica, forma la llamada alta mar, más allá de la plataforma continental. Ahí la productividad es baja por la poca afluencia de nutrientes. Según la profundidad se diferencian varios estratos o capas. Epipelágico o superficial, entre 100 y 200 metros de profundidad. Allí se localiza el plancton, formado por seres productores y consumidores de tamaño pequeño, que flotan en el agua. Entre ellos se hallan algas microscópicas como las diatomeas, protozoos, pequeños crustáceos como copépodos y pulgas de agua y muchos otros animales invertebrados muy pequeños. Batial, entre 200 y 2000 metros de profundidad. En él los organismos están adaptados a la falta de luz y a las altas presiones hidrostáticas. Allí se localizan el nécton y el bentos. Abisal, por debajo de los 2000 metros de profundidad. Ahí también se encuentran organismos nectónicos y bentónicos. Ecosistemas de aguas continentales. Las aguas continentales son aquellos cuerpos de agua que se encuentran en tierra firme y que están integrados por dos grandes ecosistemas lénticos, formados por aguas tranquilas, tales como lagos, charcas, estanques y humedales, entre otros. ¿Cuáles son los tres tipos de aguas continentales? Pueden ser agua dulce, ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas, o agua salada, mares interiores. Relaciones en los ecosistemas. En un ecosistema se establecen relaciones entre individuos de la misma especie y entre individuos de especies diferentes. Las familias son asociaciones permanentes que tienen como finalidad la defensa frente a los depredadores, la búsqueda de comida, la reproducción y el cuidado de la descendencia. Relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son las que se establecen entre especies diferentes de una comunidad. Por ejemplo, dos o más especies animales compiten por la misma presa para alimentarse. La relación de competencia por el alimento y el espacio se produce entre individuos de la misma especie o de diferentes especies. Muchos seres vivos viven agrupados y establecen relaciones intraespecíficas para estar más protegidos, conseguir alimentos con mayor facilidad o tener más éxito reproductivo. ¿Cuáles son los tipos de relaciones interespecíficas? Las relaciones interespecíficas que se desarrollan entre los sistemas vivos son mutualismo, comensalismo, parasitismo, depredación y competencia por espacio. Adaptación de los seres vivos a su medio. En el curso de la evolución de la vida, desde sus inicios hasta la actualidad, todos los organismos han ocupado los espacios disponibles. No obstante, dichos espacios imponían unas condiciones determinadas que limitaban las posibilidades de supervivencia. Las especies se han adaptado a esas condiciones dando lugar a otras nuevas y de este modo, a la diversidad actual de seres vivos. Las adaptaciones son características de una especie que se logran como resultado de un proceso evolutivo en que el organismo mejora su capacidad de vivir en las condiciones ambientales de su hábitat. Las adaptaciones pueden ser morfológicas, fisiológicas y etológicas. Adaptación en las plantas. Las plantas han de adaptarse a su entorno para sobrevivir, como el resto de seres vivos. Tienen que ajustar sus estructuras y metabolismo a factores como los suelos, el agua, la temperatura, la luz, etc. Algunas de las adaptaciones que han conseguido hacer las plantas a lo largo de su evolución son espinas. ¿Cuáles son las adaptaciones de las plantas al medio?
Las plantas de lugares fríos se redondean y se espesan. Las plantas de sitios cálidos adelgazan y se aclaran. Las plantas de sitios ventosos se aferran al suelo. Las plantas de sitios muy iluminados se cubren de pelos blancos para reflejar la luz. Adaptación hídrica. Las plantas crecen fijas sobre el terreno por medio de fuertes tejidos y estructuras de soporte. Sin embargo, están expuestas al efecto de los factores ambientales, para lo cual tienen mecanismos de protección. La variación de la humedad del aire y del entorno permanente ha inducido el desarrollo de adaptaciones para el mantenimiento del equilibrio hídrico. Algunas de esas son: reducción de la superficie de transpiración, control estomático, desarrollo radicular, plantas suculentas, plantas caducifolias. Las plantas desprenden sus hojas en la época seca con el propósito de evitar la pérdida de agua en los momentos de máximo estrés. Por ejemplo, cedro, almendro dulce, ficus, jocote, pito, castaño, teca, aguacate, ceiba y más. Adaptación en animales. Los animales, como otros seres vivos, han desarrollado estructuras, procesos fisiológicos y comportamientos especiales que les permiten sobrevivir en su ambiente. Algunos ejemplos de estas adaptaciones se describen a continuación. Adaptaciones a la luz. En algunas regiones, la floración de las plantas y la época de reproducción de numerosos animales depende de la duración del día y de la noche. La pigmentación de la piel de muchos animales los protege de la radiación solar. Adaptaciones al medio acuático. Peces, medusas y otros organismos del medio acuático han desarrollado un mecanismo en la vejiga natatoria que les permite la flotación. Algunas aves, como la jacana, tienen patas con dedos delgados y membrana ancha para poder sostenerse sobre las frágiles plantas acuáticas. Son muchas las adaptaciones de los picos de las aves para obtener el alimento en los diferentes niveles del medio acuático. Adaptaciones hídricas. El agua está presente en diferentes cantidades en todos los hábitats de los animales y también se encuentra en el interior de todos los seres vivos, formando parte de ellos. También hay adaptaciones fisiológicas, como la reducción de agua en la orina de los camellos. Otras son adaptaciones de conducta, como la migración de elefantes cuando el agua escasea. Estímulos y respuestas. Los estímulos son cambios que se producen en el hábitat de los seres vivos y las respuestas son movimientos reflejos que se producen ante variaciones en el entorno. Adaptaciones térmicas. La adaptación más simple que los animales utilizan cuando cambia la temperatura ambiente consiste en determinado comportamiento, como cambiarse de un lugar con una temperatura inconveniente a otro lugar con la temperatura apropiada. Por ejemplo, para controlar el intercambio de calor, los reptiles, ectotermos, se mueven a lo largo de un gradiente de temperatura y así pierden o ganan calor. Adaptación al frío. A causa del frío, los animales necesitan generar calor por la contracción muscular de determinadas partes o con una elevación gradual de la actividad metabólica. La hibernación o aislamiento es otra respuesta ante el frío. Los osos polares mantienen una vida muy activa durante la primavera y el verano, alimentándose y engordando. Cuando llega el invierno, se refugian en su madriguera, que mantiene una temperatura más alta a la que hay en el exterior, y allí permanecen sin moverse en un sueño profundo. Al llegar la primavera, la temperatura exterior asciende y el animal despierta, reanudando su actividad normal en busca de alimento. Algunos presentan un pelaje denso y una gruesa capa de grasa subcutánea, otros erizan los pelos o las plumas. Los seres humanos se protegen artificialmente,